Yo me atreví a hacer una encuesta a varias personas, incluyendo los jóvenes de nuestra iglesia. Y la encuesta tenía simplemente una sola pregunta. ¿Cómo tú describirías al papá ideal? ¿Cómo tú describirías al papá ideal? Y pude colectar muchas respuestas en cuanto a esto. Por ejemplo, el papá ideal debe ser una persona veraz. Debe ser una persona que se conozca por ser verdadero, que se conozca por ser íntegro. Debe ser una persona confiable. Al ser verdadero y al ser íntegro, es una persona en la cual se puede confiar. Su esposa, sus hijos y otras personas a su alrededor se sienten cómodos confiando en él. También debería ser una persona sabia, un hombre sabio, un hombre que muestre prudencia, buen juicio y madurez en sus actos y sus decisiones. También me dijeron que tiene que ser alguien que discipline, pero que no use la disciplina simplemente por usarla, ¿no? Sino que también escuche a sus hijos a la hora de disciplinar. Debe ser alguien comprensivo, alguien que muestra compasión, tolerancia y simpatía por los demás. También tiene que ser alguien comprometido y presente, que esté presente no solamente físicamente, sino emocionalmente. Alguien que entienda que sus hijos no son perfectos. Alguien que también reconozca cuando está equivocado. Muchas veces los padres nunca queremos reconocer que estamos equivocados delante de nuestros hijos. Un lugar seguro, me dijeron también, alguien que pueda ser de refugio, alguien que sabes que vas a estar bien cuando sigue su consejo. Debe ser un protector, alguien que sabes que cuando estás con él estás seguro y protegido. Tiene que ser alguien que sea de apoyo, un alentador, un maestro, un mentor, alguien respetado, que sea de un buen ejemplo a seguir. Alguien que se sacrifique por su familia y que sea centrado en Dios. Esas fueron las respuestas o el resultado de la encuesta que hice. Ahora bien, yo creo que después de esto nos podemos ir a la casa, ¿verdad? Porque ya describimos bien lo que es el papá ideal. Ahora, la pregunta que quisiera contestar hoy es, ¿cómo Dios describiría al papá ideal? Y es por eso que este mensaje le he puesto como título, El papá ideal según Dios. El papá ideal según Dios. O según Dios, ¿cómo se vería el papá ideal? O sea, primeramente, para poder entender esto, debemos primero saber una cosa de antemano. Y es que el diseño de Dios para el hombre, o esposo o papá, es que él es el líder, cabeza del hogar. Déjeme repetir eso. El diseño de Dios para el hombre, papá, esposo, es que él es el líder, cabeza del hogar. Sabemos que la sociedad y el mundo no lo ha querido reconocer de esa manera. El mundo cada vez más se ha dado a la tarea de cambiar los roles que Dios diseñó para el hogar. E incluso las mujeres, aún mujeres cristianas, todavía tienen problemas con ese concepto. ¿Ya se dieron cuenta por qué se me va a hacer difícil? Pero la realidad es que el hombre, por diseño de Dios, es líder, cabeza del hogar. Y por ser líder y cabeza del hogar, Dios espera que este hombre posea las características que Dios quiere. Miremos el pasaje de Efesios 5 que nos leyeron los jóvenes, que dice en el verso 22 del capítulo 5, él dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Aquí Pablo trae una comparación de cómo el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos
en todo. En el verso 22, algo que aprendí estudiando esto, la palabra sometidas, que se traduce sometida ahí en el verso 22, cuando dice las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, significa pertenecer a uno. En otras palabras, la mujer tiene la responsabilidad de pertenecer solamente a su propio marido, no el de la otra. No te vayas con el de la otra, no te vayas con otro, sino que cuando él dice, sométete a tu propio marido, es que dice que tu mujer, como esposa, como mujer, sométete a él, o sea, pertenece solamente a él. En el verso 24, cuando él dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, esa es una palabra diferente. Y ahí, esa palabra que se traduce que la iglesia está sujeta a Cristo significa colocar o clasificar debajo. En otras palabras, la iglesia está clasificada o bajo la sombrilla de Cristo en cuanto a términos de autoridad y de roles. De la misma manera, él dice que la mujer está bajo la cabeza del hombre en cuanto a autoridad y roles. Algunas veces quizá, no sé si en todas las empresas sucede, pero en algunas empresas hay personas que tienen el mismo título. Por ejemplo, si hay 2 supervisores y por la razón que sea o la situación que sea, los 2 supervisores están ejerciendo en el mismo departamento, pero viene el jefe grande y le dice a uno de ellos, le dice, ustedes 2 son supervisores, pero tú, le dice al primero, tú eres el que tiene la autoridad y tienes toda la responsabilidad. El otro simplemente te va a ayudar. El jefe grande le va a pedir cuentas a ese primer supervisor que le dijo, o sea, y la responsabilidad del segundo supervisor es, aunque tiene el mismo título, tiene posiblemente la misma función, su responsabilidad es someterse al otro supervisor, el cual le dieron la autoridad y la responsabilidad de hacer el trabajo. Y a él es quien van a rendirle cuenta. Lo mismo sucede con el hombre y la mujer. Los 2 tienen la misma función, el mismo rol, pero la autoridad y la responsabilidad se le dio al hombre. El jefe grande, el cual es Dios, le va a pedir cuentas al hombre. Y la responsabilidad de la mujer es someterse a él y dejar que él cumpla con su rol. ¿Por qué es que esto es así? Mire, simplemente es así porque así fue como Dios lo estableció. Por orden de la creación y responsabilidad dada al hombre. Dice Primera de Timoteo, el mismo Pablo, en el capítulo 2, versos 9 al 15, dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o con perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Mis hermanos, y esto aquí no está prohibiendo que la mujer no se puede vestir bonita y arreglarse y maquillarse y todas estas cosas. Eso no tiene que ver nada con eso. Ahí lo que está diciendo es, Pablo dice a las mujeres, antes que te preocupes tú por tu belleza externa, más bien preocúpate por tu belleza interna. Preocúpate por tu carácter primero. Que tu belleza sea tu carácter, tus buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, como corresponde a las mujeres que profesan ser cristianas, que profesan ser hijas de Dios. Primeramente, antes que tu belleza externa, preocúpate por tu belleza interna. Luego él dice que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Significa que entonces las mujeres aquí en la iglesia no pueden dar clase bíblica. Eso no es lo que él está diciendo. Mire lo que él dice. Él dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Ahí está el punto. La mujer no tiene la responsabilidad de ejercer autoridad sobre el hombre, porque la autoridad se le ha dado al hombre. Aquellas mujeres que dan, por ejemplo, que enseñan aquí en nuestra iglesia, ya sea a los adultos, a los jóvenes, a los niños, ¿bajo la autoridad de quién ellas están? Ni primeramente bajo la autoridad de Dios, pero ellas están bajo la autoridad del líder principal de la iglesia, el cual es el pastor.
Ninguna mujer en la iglesia está tomando autoridad sobre el hombre. Eso es lo que Pablo está atacando ahí. ¿Por qué es que Pablo dice eso? Bueno, ¿cuál es su argumento? Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y ahí Pablo nos presenta el orden de la creación. Adán fue creado primero y luego pues fue creado Eva. Y más aún, miren lo que aprendí. Pablo dice, Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, fue la que cayó en transgresión. En otras palabras, Pablo le está quitando un poco de responsabilidad a la mujer y poniéndosela a Adán. Si usted se recuerda bien en Génesis capítulo 2 y 3, Adán fue creado, luego le sacaron una costilla, crearon a la mujer, ¿verdad? Le creó a la mujer, la versión mejorada del hombre, como dice mi esposa. Luego Dios le da un mandamiento a Adán. ¿A quién se lo dio? A Adán. Le dijo, tienes luz verde para comer todo lo que tú quieras aquí, excepto de aquel árbol que está en el medio del huerto, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal. De ese no comas, porque el día que comas de ese vas a morir. Luego llega una serpiente más tarde y le lava el cerebro a la mujer. Le dice un montón de mentiras y la mujer cae y come del árbol. Y dice la Biblia que después vino la mujer, se la trajo a su esposo que estaba con ella. Un detalle bien interesante, porque no era que el tipo no estaba presente, el tipo estaba ahí. Él vio todo lo que pasó. Y ella viene y le trae el fruto a su esposo y él comió. ¿Qué se supone que hubiese sucedido ahí? O sea, ella viene, mira papi, mi amor, para que coma de esto, se supone, ¿no? Se supone que le hubiese dicho, ven acá, ¿dónde tú sacaste eso? ¿De cuál árbol fue que tú arrancaste eso? Ah, de aquel que está allí, en el árbol aquel del conocimiento del bien y el mal. No, porque la serpiente, no, espérate. ¿Qué te dijo la serpiente? No, que la serpiente me dijo que no iba a pasar nada, que al contrario, íbamos a ser como Dios y todo ese tipo de cosas. No, espérate. Se supone que Adán se hubiese agarrado bien los pantalones. Digo, no habían pantalones en ese momento. No sé. No sé qué pudiera hacer Adán, pero por lo menos, y después los taparrabos vinieron más tarde. En ese momento, Adán se supone que se hubiese vestido de autoridad, como se la dio Dios, le dijo, mujer, suelta eso. Se supone que él hubiese sido su protector en ese momento. Mujer, suelta eso. Tú no sabes que, no te acuerdas lo que nos dijo Dios. Se supone que lo hubiese comunicado lo que Dios dijo, ¿verdad que sí? Como esposo. Dios nos dijo que de ese árbol no podíamos comer. Dijo que el momento que comiéramos de ese árbol íbamos a morir. Yo no sé qué eso significa, pero suena feo, así que suelta eso. Suelta la manzana esa, que eso no va. Se supone que esa fuese la actitud de Adán en ese momento, él como autoridad, como líder y como responsable del mandamiento que Dios le dio. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Eva, la mujer, no fue completamente la responsable. Sí, ella comió del fruto, pero fue engañada. El responsable es él. A él es que le van a pedir cuentas. Y de hecho eso fue lo que sucedió, ¿no? Llamó al hombre primero y le dijo, ven acá, ¿qué fue lo que te hiciste? Ah, no, la mujer que tú me diste, espérate, brother, ¿sabes? Ven acá. O sea, ahora vamos a estar jugando el juego este de culpar y ya ustedes conocen la historia. Pero sabemos que el hombre es líder del hogar desde el principio, desde el comienzo. Ahora bien, esto de ser líder, cabeza del hogar, significa que el hombre es el que da todas las órdenes en la casa y todo el mundo tiene que estar dispuesto a obedecer. O sea, él es el que se para en el medio de la sala y dice, aquí yo soy el que me dobla el lomo trabajando aquí y yo traigo la papa y la yuca y las habichuelas. Aquí yo traigo el billete, así que lo que yo diga es lo que va. ¿Se supone que sea así? No, mi hermano, está equivocado. Está bien equivocado. Eso no es lo que significa. Ser el líder del hogar no significa que él es el dictador de la casa, que él es el tirano de la casa,
que él es el que abusa de su autoridad porque tiene autoridad. No, estamos hablando de que el hombre es responsable de proveer liderazgo espiritual y moral, al igual que proveer seguridad emocional y física. Esa es la responsabilidad del hombre. Esta responsabilidad también incluye el poner su familia como prioridad sobre cualquier otra cosa después de Dios. La responsabilidad máxima delante de Dios recae sobre el hombre como cabeza de familia y su esposa como ayuda idónea. Mujer, quítese de la cabeza esa idea de que cuando mencionan de que la mujer debe estar sujeta a su marido, eso es casi una mala palabra para usted. Quítese esa idea de la cabeza. Esa idea la han transgiversado, la han pervertido de manera que ha provocado mucho, sí. En tiempos antiguos, sí. Es lo que digo, la han transgiversado y la han pervertido de manera que hubo tiempo y culturas en otros países que lo que hacían era pisotear a la mujer. Lo que hacían era desvalorar a la mujer. Y esa no es la intención de Dios. Usted no sabe, hermana, como mujer, usted no sabe el impacto grande que usted puede tener en la vida de su marido. Solamente por ser ayuda idónea. Lo dijo el Señor en el jardín del Edén, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre solo no puede funcionar. Déjeme decírselo y se lo digo por experiencia, no puede funcionar. El hombre solo no puede funcionar. Por eso es que Dios dio al hombre una ayuda idónea en la mujer. Me encantó lo que el comentarista bíblico Matthew Henry escribió sobre esto. Él dice, la mujer fue formada de una costilla de Adán. No fue tomada de su cabeza para que gobierne sobre él. Tampoco fue formada de sus pies para ser pisoteada por él, sino que fue tomada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Dios le dio la responsabilidad al hombre de ser el líder de su hogar. Ahora bien, ya que hemos entendido esto a manera de introducción, entonces, ¿cuáles serían las características del papá ideal según Dios? Y basado en el pasaje que tenemos de frente hoy, lo primero que podemos ver es que el papá ideal ama a su esposa. El papá ideal ama a su esposa. Ahora usted dirá, pero ven acá, eso, papá, no es los hijos. No, es que si usted es papá, tiene una esposa. Y la responsabilidad del esposo es amar a su esposa. Mi hermano, antes que los hijos, escúcheme bien, yo sé, vuelvo y digo, por eso porque esto quizá vaya en contra de la percepción de muchos de la sociedad. Antes que sus hijos, su máxima prioridad como hombre es su esposa. Su máxima prioridad como hombre es su esposa. Yo sé que han habido muchas familias en que la prioridad máxima son los hijos y terminan descuidando el matrimonio y después más tarde, ¿qué es lo que sucede? Cuando los hijos se van, ¿quién se queda? Entonces, si descuidamos nuestro matrimonio, los hijos se fueron, ellos están felices y contentos y el matrimonio se quedó destruido. Obviamente, esto de que el esposo debe amar a su esposa, obviamente eso o de que el esposo ponga como prioridad a su esposa, esto es asumiendo que el papá está en un matrimonio sólido. Obviamente existen matrimonios que han pasado por algún divorcio, algunos son viudos, entonces ya la prioridad pues pasa a lo que es sus hijos porque ya pues la esposa pues no está en el panorama. Pero en una situación ideal como la de un matrimonio, una familia, el hombre, si quiere ser un padre ideal, hombre, comienza con amar a tu esposa. Ahora bien, muchos dirán, no, pues claro que sí, yo amo a mi esposa. Yo le mando un texto todas las mañanas. Mi amor, te amo, que tengas un bonito día. Todas las tardes cuando llego a la casa, le doy un beso, mi amor, te amo. Yo le digo a ella que yo la amo. Es más, yo le proveo una casa. Yo le proveo una buena casa, un buen carro,
una buena cuenta de banco para que ella vaya y gaste dinero en sus cosas. Yo la saco a comer, yo la saco al cine, la saco a comprarse ropa, etcétera, etcétera. Yo hago todas esas cosas, yo la amo. No, eso está bien si usted hace todas esas cosas, demostrando que usted la ama, pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Si vemos el pasaje, miren cómo dicen, en el verso 25 del capítulo 5 de Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia con toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Cómo es que Pablo nos dice que debemos amar a nuestras esposas? Como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿cómo es eso? Cristo amó a la iglesia, dice Pablo, y se dio a sí mismo por ella. Eso es un amor incondicional, un amor sacrificial y un amor con iniciativa. A Cristo nadie lo obligó a amar a la iglesia. De hecho, en una ocasión él implícitamente dijo eso, yo me doy a mí mismo. Si no me equivoco, fue cuando él estuvo siendo interrogado por Pilato, el tiempo que él estaba siendo juzgado antes de su crucifixión, y si no me equivoco, creo que fue Pilato el que le dijo, tú sabes de lo que te están acusando esta gente, ¿verdad? Y tú sabes que yo tengo autoridad para ejecutarte. ¿Sabes lo que dijo Cristo? Cristo le dijo, nadie tiene potestad de quitarme a mí la vida. Yo la doy yo mismo. Él mismo da su vida. O sea, él, por su propia iniciativa, se entregó a sí mismo por la iglesia. Y ese es el tipo de amor que debe tener el esposo por su esposa. Entregarse por ella. Cristo amó a la iglesia, la cual se compone de pecadores que no merecían su amor. Cristo amó a la iglesia entregando su vida y derramando su sangre por ella. Hombre, usted debe estar dispuesto a morir por su esposa. Y entregarse por ella. Ahora bien, ¿qué es lo que el esposo o el hombre debe lograr al amar a su esposa? Número 1, santificar a su esposa. El hombre es responsable por la santidad de su esposa. Ah, espérate, hermano, yo pensaba que ella era responsable por eso. Sí, ella es responsable por su propia relación con Dios, ella es responsable por su propia santidad, pero usted como cabeza del hogar es responsable de que ella se mantenga ahí. ¿Por qué? Mira lo que dice Pablo. Pablo dice, amando a sus mujeres como a Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado por el lavamiento del agua con la palabra. La manera en que el hombre tiene que santificar a su esposa es por la palabra de Dios. En otras palabras, hombre, usted es el sacerdote de la casa. Usted es el pastor de la casa. Hermano, pero es que yo no fui llamado a ser pastor. A lo mejor aquí en la iglesia no, pero en su casa sí. En su casa, usted es el pastor de su casa. Usted es el pastor de su esposa. Usted es el pastor de sus hijos. Y usted debe usar la palabra de Dios para purificar y santificar a su esposa. El hombre debe buscar que su esposa no caiga en pecado en ninguna manera. Él tiene que estar pendiente a eso. Esa es su responsabilidad. Al igual que ella también lo ayuda a él tiene la máxima responsabilidad de santificar a su esposa. Mujer, esposa, dele la oportunidad a su esposo de preocuparse por su santidad y por su pureza. Dele esa oportunidad a él. Yo sé que hay muchos ejemplos prácticos, pero por ejemplo, una pregunta que yo tengo. Como esposa, cuando usted se viste para salir para algún lado, o especialmente para la iglesia, usted va donde su esposo y le pregunta, mi amor, ¿cómo se ve esto? No porque se vea bonita, porque se va a ver bonita. Pero la pregunta es, ¿esto se ve apropiado para yo salir a la calle? Siendo yo una mujer cristiana, siendo yo una mujer de Dios, ¿esto se ve apropiado?
Y si la esposa no hace eso, ¿dónde está el esposo? Cuando el esposo ve a su esposa, ¿dónde está el esposo? Mi amor, mira, yo creo que esto se ve un poquito, porque no es la ocasión. Papá, con su hija. ¿Usted hace eso con su hija? ¿Usted está pendiente de cómo su hija anda en santidad? Porque es su responsabilidad. Y así hay muchos ejemplos prácticos que el esposo y el papá tienen la responsabilidad de mantener a su familia buscando la santidad. El hombre debe amar a su esposa como a su propio cuerpo porque ella es parte de él. Miren cómo dice el verso 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y él viene y cita, y él dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, Pablo está refiriéndose al Génesis, cuando ellos dos se hacen una sola carne, y él dice, tú debes de amar a tu esposa como a tu propio cuerpo. ¿Por qué? Porque ella es parte de ti. Ustedes hicieron una sola carne, ahora ella es parte de ti. Entonces es tu responsabilidad amarla como a ti mismo, como a tu propio cuerpo. Nadie maltrata su cuerpo. Por ende, si tú maltratas a tu esposa, es como si maltrataras a tu cuerpo. En Colosenses capítulo 3, verso 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hermano, no maltrate a su mujer. Se supone que amemos a nuestras esposas como a nosotros mismos, como a nuestro propio cuerpo. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, él dice, vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Un par de cositas que vemos ahí. Número 1, él dice, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. ¿Y usted sabe lo que yo descubrí aquí? ¿Alguna vez usted ha dicho, yo le he dicho también, yo le he repetido, que a los hombres se le dice, a ti no te mandaron a entender a tu mujer, te mandaron a amarla? ¿Verdad que se nos ha dicho eso? A nosotros no nos mandaron a entenderla, nos mandaron a amarlas. Pues yo creo que eso tumba ese argumento ahí. Porque él dice, conviví con ella de manera comprensiva. En otras palabras, yo tengo que comprender a mi esposa. And yeah, a lot of times it doesn't make sense. O sea, muchas veces no hacen sentido, pero yo tengo que comprenderla. Y aunque no entienda en el momento, yo tengo que comprenderla. Y comprenderla es tolerarla, ser tolerante con ella, comprensivo con ella. Así yo no entienda lo que está sucediendo, porque se sabe pues que la mujer pasa por muchos episodios y cambios y todo ese tipo de cosas que ¿me entiendes? Que a veces uno se queda como que, pero es que yo no la entiendo, mujer, no te entiendo. Pero al mismo tiempo tenemos que ser comprensivos con ella. ¿Por qué? Como a un vaso frágil, porque es mujer, dándole honor como a la coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Miren eso, ya Pedro pone algo un poco más alto ahí. Si yo no comprendo a mi esposa, si yo no la trato bien, si yo no soy tolerante con ella, mis oraciones hacia el Señor van a ser estorbadas. Yo no sé si eso significa que el Señor no me va a escuchar, no sé, no quiero decir eso, pero eso suena como que, pero dice, será mejor que tú bregues con lo tuyo, para que entonces tus oraciones puedan llegar directito al Señor. Él dice, maridos, igualmente. Esa palabra igualmente me obliga a regresar a los versos de atrás, desde el capítulo 1, del verso 3 en Primera de Pedro, que él dice, asimismo vosotras, mujeres,
estad sujetas a vuestros maridos, de modo que, si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados, sin palabra alguna, por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Pablo dice, sométanse a él, y que su conducta sea como dijo como dijo Pablo en la otra carta, que tu belleza sea la interna, tus buenas obras. Y así, si ellos son desobedientes a la palabra, ellos pueden ser ganados por la conducta de su esposa. Y que vuestro adorno no sea externo, peinado ostentoso, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y luego de esto él dice, y vosotros maridos igualmente. ¿Qué significa eso? Que hay una mutua sujeción. Aquí no se le está dando solamente el mandato a la mujer de someterse, sino que hay, en mutua sujeción, igualmente dice Pedro, ustedes maridos, vivan con ella de manera comprensiva, así, y da las mismas instrucciones. Es una mutua sujeción. Hombre, tu primera característica para ser el papá ideal es que ames a tu esposa. Déjame hacerle una pregunta. ¿Quién fue la que te hizo papá? ¿Tus hijos te hicieron papá? Ah, sí, porque ellos son mis hijos. Sí, por causa de ellos tú eres papá. Pero ¿quién fue la que te hizo papá? Si no fuese por tu esposa, que lo cargó 9 meses en su vientre, que pasó por todo el dolor que tuvo que haber pasado para que ese bebé viniera al mundo, usted no hubiese sido papá. Y por eso es que nuestra máxima prioridad en una situación ideal de familia es que el esposo ame a su esposa, como Cristo amó la iglesia. ¿Cuál es otra característica del papá ideal? La siguiente tiene que ver ahora con los hijos. Ahora sí, vamos a entrar ahí. Miremos el capítulo 6 de Efesios. Efesios capítulo 6, verso 4, él dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. La palabra griega que se traduce padres, la palabra griega pateres, también se puede referir a ambos padres. Es como cuando en español quizás no suene muy bien, ¿ves? Pero en inglés, la palabra para los dos padres, usamos la palabra parent, que aplica a cualquiera. Está, father, mother, pero también está parent, que es el término que se refiere a los dos. En español es un poco más, no creo que haya esa palabra, ¿no? Está padres. Cuando decimos, los padres de fulano, pues, decimos padres. Pero esta palabra en griego es como decir la palabra parent. Se refiere a los dos. Esto aplica no solamente a papá, pero también aplica a mamá. Y lo primero que él le dice a los padres es, no provoques a ira a tus hijos. Literalmente, no los exasperes. Esto significa causar gran irritación y enojo, como decir en inglés, to aggravate them. Don't aggravate your kids. En buen boricua, como cuando uno dice, ya me estás sacando por el techo. ¿Usted ha escuchado a un boricua decir eso? Ya me estás sacando por el techo, o sea, me estás provocando a ira. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, no los provoques a ira. La autoridad de un padre dada por Dios no permite que éste ponga reglas y expectativas tan altas y tan estrictas al punto que causen enojo, desesperación y resentimiento en los hijos. ¿Cómo es que usted puede provocar a sus hijos? Yo creo que hay muchas maneras, pero déjeme darle algunas. Número 1, establezca límites demasiado restringidos. Básicamente, usted como padre, tome usted el control total de sus vidas, no confíe en ellos, no le dé la oportunidad de desenvolverse, no le dé la oportunidad de tomar decisiones por sí mismos, aún ni de fallar en esas decisiones. Usted hágalo todo. En otras palabras, sobreprotéjalo.
decida todo por él, controle su vida y por ende no confíe en ellos. En muchas ocasiones limitamos a nuestros hijos al punto de tratar de tenerlos en una burbuja cristiana y esto los provoca a ira. Mi hermano, yo estoy con mucho respeto, yo quiero decir que muchas veces queremos tener a otros hijos demasiado apartados del mundo y con buenas intenciones, pero muchas veces lo que estamos haciendo es tratando de ponerlo en esta burbuja cristiana que en el momento dado, cuando esa burbuja explote, la mayoría de las veces nuestros hijos se nos pierden. Nuestros hijos, hermano, es que nuestros hijos no pueden ser del mundo. Es verdad, nuestros hijos pueden estar en el mundo, pero no pertenecer al mundo. Y muchas veces queremos encerrarlos tanto, y no estoy hablando de físicamente, estoy hablando también de emocionalmente, espiritualmente, en cuanto a relaciones y todas estas cosas que va con el diario vivir. Queremos encerrarlos tantos que terminamos provocándolos a ira. Y en el momento que ellos ven la oportunidad, se nos pierden. Otra manera que podemos provocar a ira a nuestros hijos es a través del favoritismo. Yo creo que eso sucede mucho en muchas familias. O sea, compararlos con el hermano, con el vecino, con el primito, con aquel. Es que si tú fueras como tu hermano. Es que si tú fueras como tu hermana. Que mira a tu hermana esto, que mira que... El favoritismo fue un gran problema. Por ejemplo, en los hermanos gemelos Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan de esa historia? Jacob y Esaú, que ya desde el vientre de la madre ya estaban peleando esos dos allá adentro. Tenían conflicto ya desde el vientre. Y una vez salieron, dice Génesis capítulo 25, verso 28, dice, los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en sus tiendas. Y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Ven el favoritismo ahí? Esaú era el nene de papá, ¿verdad? Y Jacob el nene de mamá. El mama's boy, como dirían por ahí. Y luego sabemos que Jacob engañó a Isaac al hacerse pasar por Esaú para recibir la bendición de la primogenitura que le correspondía a Esaú. Una brillante idea. Esaú era bastante peludito de piel, Jacob era un poco más pelado, más lampiño. Entonces él se puso piel de animal y ya cuando, como el papá Isaac estaba viejo y cieguito, tú sabes, y que casi que no veía, pues entonces para él confirmar que ese era Esaú, antes de recibir la bendición, pues le tocó las manos, mira, yo tengo sí, yo soy yo, Esaú, que si esto, y entonces él le dio la bendición, le pasó la primogenitura y todo eso, y adivine de quién fue la brillante idea de todo eso. De mamá. De mami. Porque ese es el mama's boy, ese es el nene de mami, pues yo quiero que tú recibas la primogenitura. Y luego de eso sabemos que Esaú, cuando se enteró de todo eso, él buscaba a su hermano para matarlo. Eso fue lo que provocó el favoritismo en esa familia. Provocó a ira a Esaú. Porque Esaú se sintió como que él fue el preferido. Y no es que él, por ser el primogénito, iba a ser el preferido, no, es que por ley de Dios, él era el que se supone que recibiera la bendición de la primogenitura por ser el mayor. Ya lo ven ahí, ¿ves? Los roles de orden de creación. El favoritismo es algo que puede provocar a ira a nuestros hijos. Otra cosa que puede provocar a ira a nuestros hijos es setear expectativas muy altas. O sea, nunca permitir que ellos puedan hacer que sus padres se sientan satisfechos. O sea, esperamos calificaciones demasiado altas en las escuelas. Le comunicamos todo el tiempo, es que you're not good enough. Tú no, de verdad, mira, tú puedes hacer mejor que eso. Y el pobre muchacho está aquí tratando de alcanzar ese estándar y cuando él casi que está ahí, usted viene y lo levanta más. Y el muchacho se queda como que, pero ven acá, es que yo no puedo satisfacer a mis padres de ninguna forma.
no se conforman con lo que yo hago, no se conforman, ¿sabes? Y otra cosa es que cuando ellos hacen algo bien, muchas veces no se lo celebramos. Hermano, cuando sus hijos hagan algo bien, cuando hagan un buen esfuerzo en lo que sea, celébrelo. Qué sé yo, denle un regalo, o lléveselo a comer, o hágale fiesta, no sé, algo, celébrelo. ¿Por qué? Porque ellos están esforzándose para hacer lo mejor que puedan. Y en muchas ocasiones ellos se esfuerzan para satisfacerlo a usted, pero el punto no es satisfacer a los papás, el punto es que ellos puedan crecer en madurez. Pero muchas veces nosotros seteamos tantas expectativas tan altas que sin querer los provocamos a ira porque ellos dicen, es que yo no puedo satisfacer a mi papá. No hay nada que yo pueda hacer que yo pueda sentirme que estoy haciendo algo bien delante de ellos. Otra manera que podemos provocarlos a ira es negligencia. Padres que fallan en pasar tiempo con sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste un buen tiempo con tus hijos? Ya sea colectivamente, si tienes más de uno, o individualmente. O sea, dedicarle tiempo a él o a ella. ¿Cuándo fue la última vez? Yo me acuerdo, el mejor tiempo con mi papá fue el trabajar con él. Y eso a lo mejor sonará, para algunos jóvenes sonará un poco, y no, wow, trabajar, wow, how fun that is. Pero no, ese fue el mejor tiempo. Yo trabajé comencé desde los 12 años a trabajar con mi papá. Y él, en todo lo que él hacía, mayormente él era trabajador de construcción, allá en Puerto Rico. Y él me llevaba con él, junto con el resto de sus empleados. Y yo trabajaba con él, desde los 12, 13, 14, durante todo mi high school, estuve trabajando con él. Iba a la escuela, luego en la tarde iba y trabajaba con él, los fines de semana me iba a trabajar con él. Y fue en ese tiempo donde, número uno, él pudo enseñarme a cómo ser un hombre, y gracias a él soy el hombre que soy. Él murió hace 13 años ya. Y durante ese tiempo él me pudo enseñar a mí a cómo ser un buen hombre, y también me dio la oportunidad de yo poder abrir mi corazón con él, y él conmigo. Porque eran los momentos que, bueno, en los momentos que cuando tomábamos, ¿no? Salíamos de trabajar y nos íbamos por ahí a un kiosco, un negocio, como le decimos allá en Puerto Rico, y nos sentábamos a darnos un trago y eso, y esos eran los tiempos que yo hablaba con él hablaba conmigo, me daba consejos. Yo podía abrir mi corazón con él en ese tiempo. ¿Por qué? Porque él me estaba dedicando tiempo. Aún trabajando, pero me dedicaba tiempo. Si usted me pregunta si yo quisiera volver a revivir esos tiempos, sin pensarlo dos veces. Me acuerdo que mi mamá a veces lo regañaba. Le decía, ese nene tiene el cuello todo quemado de tanto trabajar debajo del sol, que si esto. Él decía, déjelo, que eso es un hombre. No es verdad, tener el cuello quemado. Pero fue ese tiempo que él escogió, y sí, claro, hubo otras ocasiones que no era relacionado con el trabajo, que sí pasamos tiempo juntos, pero ese fue el mayor tiempo que yo pude pasar con él, y me dio la oportunidad de establecer una buena relación con él, por esa labor que él hizo conmigo. Papá, ¿cuándo fue la última vez que tú pasaste tiempo con tu hija? ¿Cuándo fue la última vez que tú sacaste a tu hija a un date? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, hija, vámonos, vístete, que vamos a salir a comer? ¿Cuándo fue la última vez que tú le abriste la puerta del carro para que ella entrara? ¿Cuándo fue la última vez que tú le jalaste la silla para que ella se sentara? Hoy en día no existe eso. Estaba comentando con una hermana los otros días que hoy en día no existe eso. Hoy en día los hombres no son caballerosos, no tratan a las mujeres así, no las tratan con honor, con delicadeza, con fragileza. No son caballerosos con ellas. Y lo peor de todo es que hoy en día las muchachas buscan ese tipo de muchacho, un charlatán. Entonces no estamos ayudando, pero hoy en día no hay muchachos allá afuera que le abran la puerta a la muchacha para que ella se pueda montar, que le agarren la mano para que ella pueda levantarse, todo ese tipo de cosas.
Y muchas veces pensarán, eso es old fashion, eso es de allá. No, mi hermano, pero eso es ser caballeroso. Entonces, tú como papá, ¿estás haciendo eso con tu hija? Como papá, tú la sacas y practicas todas esas cosas con tu hija. ¿Usted sabe lo que usted está haciendo con eso? Número 1, está pasando tiempo con ella. La está haciendo sentir protegida. La está haciendo sentir amada. Y número 2, usted está dando el ejemplo del muchacho que ella va, cuando ella aprenda su radar y empieza a buscar a un muchacho, ella va a decir, yo quiero uno que sea como mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá me trata así, mi papá es así, mi papá es así y así. Mi papá no es un charlatán con las mujeres. Entonces, yo no quiero un charlatán para mi futuro esposo. Eso es lo que ella va a pensar. Usted va a ser el mejor ejemplo para ella, si tan solo usted pasa tiempo con ella. Me encantó la siguiente historia que yo leí en el internet, que dice, ya era tarde y de noche, y sin embargo, un niño hacía grandes esfuerzos por no quedarse dormido. El motivo valía la pena. Estaba esperando a su papá. Sus ojos se estaban cerrando cuando de repente oyó la puerta y corrió a recibir a su padre. El niño le brincó arriba a su padre, le dio un beso y ansioso le preguntó con ojos despiertos y de curiosidad, «Papá, ¿cuánto ganas la hora?» Su padre, entre molesto y cansado, le respondió, «Hijo, eso no es conversación para tener con los niños. Estoy cansado, vete a dormir, ya que es tarde y mañana tienes que ir al colegio». «Sí, papá, pero por favor dime, ¿cuánto te pagan por una hora de trabajo?», insistió el niño. Disgustado y casi perdiendo la paciencia, el padre le contestó, $30 la hora. «Papá, ¿me podrías prestar $20?», preguntó el niño. El padre se enfadó y con voz autoritaria le dijo, «Vete a dormir ahora mismo, así que por eso quería saber cuánto me pagaban por hora, para pedirme dinero». El niño se alejó cabizbajo y el padre se quedó pensando. Mientras acababa de cenar, pensó, quizás el niño necesitaba algo, y queriendo descargar su conciencia, se asomó al cuarto de su hijo. Con voz suave le preguntó, «Hijo, ¿estás dormido?» «Dime, papá», respondió el niño, medio dormido. «Aquí tienes el dinero que me pediste». «Gracias, papá», susurró el niño mientras metía su manita debajo de la almohada, donde sacó un billete de $10 medio arrugado. «Ya está», gritó contento, «tengo los $30. Papi, ¿me podrías vender una hora de tu tiempo?» Papá, pase tiempo con sus hijos. No cometa negligencia, porque eso los provoca a ira. Lo otro que puede provocar a ira a sus hijos es falta de disciplina. Falta de disciplina. Aunque no lo crean, existen hijos que ahora en su adultez se lamentan de que sus padres no los hayan disciplinado a tiempo. Mire qué cosa. Proverbios capítulo 13, verso 24 dice, «El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia». Proverbios 23, 13 al 14 dice, «No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol». La misma Biblia promueve la disciplina a sus hijos, aún disciplina física, obviamente no al extremo del abuso, pero la disciplina física es promovida por la palabra de Dios. La vara, le llama la vara de la corrección. Proverbios 29, verso 15 dice, «La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre». Cuando usted consiente mucho al niño y el niño le da una de esas rabietas que usted no lo puede controlar, ¿dónde está la disciplina? Y dice que lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. O sea, aunque lo castigues con vara, no morirá, sino que lo vas a librar de la muerte, lo vas a librar del sepulcro. ¿Por qué? Porque le estás disciplinando. Proverbios 22, 15 dice, «La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él».
La disciplina le quita la necedad al niño. El niño nace necio de nacimiento, de corazón. Como todos somos pecadores, nacemos necios, y el niño tiene que ser entrenado con disciplina para que la necedad se le vaya de su corazón. Hebreos capítulo 12, verso 11 dice: al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Verdad que no? ¿Cuántos han disciplinado a sus hijos? ¿Verdad que eso duele? O sea, le duele a él, pero también le duele a uno. Porque no es lo que uno quisiera hacer. Pero tenemos que hacerlo, porque ellos son necios. Al igual que nosotros, ellos son necios. Entonces, ellos tienen que ser disciplinados y entrenados. Pero él dice, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. En el momento, papá, la disciplina va a doler. A él y a ti. Pero más adelante tú vas a ver el fruto de justicia en tus hijos. ¿Por qué? Porque fueron disciplinados a tiempo. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado cuando disciplinamos a nuestros hijos. Usted le da una nalgada a sus hijos y casi que va preso, lamentablemente. Entonces la misma sociedad ha optado por tratar de indirectamente controlar cómo nosotros disciplinamos a nuestros hijos, y ya usted lo que ve en la calle. ¿Verdad que sí? Y usted ve que las prisiones están llenas, usted ve todos los actos de maldad y atrocidades que están haciendo. ¿Por qué? Probablemente por falta de disciplina. Probablemente porque los papás no se les dio la oportunidad de disciplinar a sus hijos como verdaderamente Dios nos manda. Y obviamente otra manera que podemos provocar a ira a nuestros hijos, aparte de la falta de disciplina, es abuso verbal y físico. Esa yo creo que se explica por sí sola, pero si maltratamos a nuestros hijos verbal y físicamente, eso los puede provocar a ira. Entonces Pablo nos dice, no provoque a ira a tus hijos. Lo segundo que Pablo nos dice es, cría a tus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Miren cómo él dice, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Criarlos, llévalos a la madurez. Eso es lo que esa palabra significa. Llévalos a la madurez, en la disciplina, en el entrenamiento. Tú tienes que, a través de la disciplina, tú los entrenas. Tú les dejas saber lo que está bien, lo que está mal, dónde fallaron, cómo corregirlo, cómo corregirse ellos mismos. Instrucción. Y esta palabra instrucción aquí, criarlos en la disciplina e instrucción del Señor, no necesariamente, muchas veces la palabra instrucción es traducida de la palabra ley, que es enseñanza, ¿no? Pero esta palabra como tal significa advertencia a través de la enseñanza que mejora el razonamiento de una persona para que pueda llegar a la madurez de Dios. Es decir, pasando por su proceso de pensamiento. En otras palabras, papá, mamá, cuando usted y yo disciplinamos a nuestros hijos en la instrucción del Señor, nosotros estamos entrenando a los hijos a que piensen con la mente de Dios. Estamos entrenando a nuestros hijos para que ellos cambien su mente y piensen con la mente de Dios. Cambiar su razonamiento. Por lo tanto, cambian su manera de pensar y su conducta. Y así llegan a la madurez. ¿Usted sabe qué significa esto, papá? Y también mamá. Que deben ser evangelistas en la casa. Usted debe predicar el evangelio en su casa. Porque el evangelio es el único que transforma vidas. El evangelio es el único que transforma mentes. Enséñales a tus hijos sobre su pecado, que Dios es santo. Enséñales no solamente su pecado, y no solamente de que Dios no se lleva con su pecado porque Él es santo, pero enséñale también lo que Cristo hizo por ellos. Enséñale el sacrificio de Cristo, que Cristo murió por los pecadores. Y enséñale cuál es su respuesta al evangelio.
Enséñale que ellos tienen que arrepentirse de su pecado, que ellos tienen que venir a la fe en Cristo, que ellos tienen que dejarse llevar por su Espíritu Santo para vivir una vida agradable delante de Dios. Enseña continuamente a tus hijos a amar y a obedecer a Dios. Todos conocemos el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9, cuando Él le dijo al pueblo de Israel, a través de Moisés, le dijo: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. En otras palabras, en todo tiempo. Papá, que la palabra de Dios no falte primeramente en tu casa, o sea, primeramente en tu vida y tampoco en tu casa. Que la palabra de Dios no esté ausente en tu hogar. Enséñale a tus hijos la palabra de Dios todo el tiempo. Críalos en la disciplina y la instrucción del Señor. Al hacer esto, papá, tú estás protegiendo el corazón de tus hijos. Proverbios capítulo 4, verso 23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y no está hablando del corazón físico que bombea la sangre. Está hablando de tu ser, de tu carácter. Guarda tu corazón, porque de él es que brota tu vida. Cuidar con el corazón de nuestros hijos comienza con cuidar sus mentes. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no se adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero Él dice: sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Todo empieza por aquí. La palabra de Dios es el filtro de nuestra mente. Un principio básico que le hemos enseñado a nuestros jóvenes es garbage in, garbage out. Basura que entra, basura que sale. Todo lo que entra por aquí, baja aquí al corazón y se manifiesta en tu conducta. Entonces, si lo que tú llenas de tu mente es con basura del mundo, ¿qué es lo que va a salir? Por eso es que la palabra de Dios tiene que estar todo el tiempo en el hogar, tiene que estar todo el tiempo en la vida de nuestros hijos. Primero en nuestras vidas y luego la vida de nuestros hijos. La instrucción de la palabra de Dios es nuestra única esperanza para con nuestros hijos, especialmente en esta generación. Mis hermanos, estuve compartiendo con unos hermanos hace unas semanas atrás, y una hermana me estaba expresando de cómo ella piensa, y es verdad, ella piensa cuán difícil lo tenemos los padres en esta generación. O sea, yo que estoy criando todavía niños pequeños y ustedes que todavía tienen niños pequeños, cuán difícil se nos va a hacer esta generación por todas las cosas que están sucediendo alrededor. Nosotros la tenemos bien difícil para criar a nuestros hijos. Y ella decía que ella me expresaba que hemos perdido, antes nosotros teníamos más escudo, por decirlo así. Tenemos protección de diferentes áreas. Por ejemplo, hemos perdido el escudo del gobierno. Hemos perdido el escudo del gobierno. El gobierno últimamente anda aprobando leyes a lo loco, que lo que están haciendo es yendo en contra de principios bíblicos, que cada vez más se aleja de Dios, y eso es peligroso, mi hermano. Eso es peligroso, especialmente en una nación fundada en principios bíblicos, que el gobierno esté yéndose cada vez más, alejándose de Dios, de los principios de Dios. Es peligroso, y nuestros hijos están sufriendo eso. Perdimos ese backup, como decimos como padres. Hemos perdido el escudo de las escuelas. O sea, no solamente el gobierno, sino las escuelas también se han alejado de Dios y quieren educar a nuestros hijos con ideologías inmorales y aún satánicas. Últimamente están metiendo cosas, hasta son satánicas. No solamente inmorales, sino satánicas. Entonces quieren educar a nuestros hijos con eso. Perdimos el backup y el escudo de nuestras escuelas. Hemos perdido también el escudo de los medios de comunicación. Mi hermano, en generaciones anteriores,
los programas de televisión que tenían contenido de adultos se pasaban tarde en la noche, ¿verdad que sí? Después de las 9, 10, a esa hora. ¿Por qué? Porque ellos asumían que en todas las casas, o al menos en la mayoría de las casas, a esa hora los niños están durmiendo. Entonces, ellos decían, no, vamos a poner programación para adultos en la noche para que los niños no sean alimentados con eso. No, hoy en día no. Hoy en día, con la evolución de la tecnología y la internet, nuestros hijos tienen acceso inmediato a cualquier tipo de cosa. A series de televisión, películas, videos y hasta contenido de niños que promueven toda clase de inmoralidad, incluyendo la ideología en el género, que ya está entrando en los programas para nuestros niños y en nuestra televisión. Sin mencionar la música que hoy en día nuestros jóvenes escuchan, que contiene alto contenido de violencia, drogas y sexo. Y todo esto es celebrado por la sociedad. Hemos perdido el escudo de los medios de comunicación. Y lo más triste, en ocasiones, es que hemos perdido el escudo de la misma iglesia. No solamente nuestros hijos son atacados en el mundo, sino que cuando llegan a muchas iglesias son juzgados, son criticados y hasta lastimados. Y en vez de hacer la función de iglesia, que es amar, perdonar, instruir y corregir si es necesario, lo que hacemos es que los sacamos de la iglesia porque los juzgamos y no les mostramos el amor de Cristo. Muchas veces ellos no necesitan buscar el amor de Cristo allá afuera, sino que aquí es donde lo necesitan, pero muchas veces no lo encuentran aquí. Muchas veces en la iglesia no encuentran los jóvenes el amor de Cristo. Y hemos perdido ese escudo. Entonces, la única esperanza que nos queda para con nuestros hijos es la palabra de Dios. Por eso es que en la casa tenemos el único escudo que es la palabra de Dios para sus corazones. Nuestra responsabilidad como padres es criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Pero papá, ¿tú sabes cuál es la mejor forma con la que tú puedes hacer esto? Con tu ejemplo. Con tu ejemplo. Está bien que tú les enseñes, está bien que tú les des consejos, está bien que los instruyas, pero es mejor que tus hijos vean que tú amas a Dios, que tus hijos vean que tú buscas obedecer a Dios en todo tiempo, que tus hijos vean que tú eres un padre de oración, que tus hijos vean que tú amas la palabra de Dios y tienes hambre de ella. ¿De qué vale la instrucción si no damos el ejemplo? Quisiera concluir con lo siguiente. ¿Cómo sería entonces el papá ideal? El papá ideal es aquel que cada vez más se parece más a Dios. Nuestro trabajo primordial como padres es reflejar la imagen de Cristo a nuestros hijos. ¿Cómo se logra esto? Déjame darte 7 sugerencias. Número 1, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Jesús dijo, aquel que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Nuestro corazón por naturaleza es pecaminoso y necesitamos que Dios nos dé un corazón nuevo a través del Evangelio. ¿Tú quieres ver el reino de Dios en tu vida y en tu hogar? Pídele a Dios que te haga nacer de nuevo y te dé de su Espíritu Santo. Segunda sugerencia que te doy. Para ser líder en tu hogar, debes dejar que Cristo sea tu líder. Permite que sea Cristo el líder tuyo. Muchos de nosotros queremos a Jesús como nuestro Salvador, pero no como Señor. O sea, que Él me provee la salvación, pero yo no creo que Él tenga control sobre mi vida. Sé tú un líder, pero permitiendo que Cristo sea tu líder en tu hogar. Número 3, pasa tiempo con Dios en oración y devoción.
Mis hermanos, a veces necesitamos salir de la rutina diaria de trabajo, de tarea, de todas esas cosas y buscar un tiempo a solas con Dios en oración y en su palabra, pero con intención. O sea, hay veces que hay que como que parar todo e irte al rincón donde tú más prefieras y buscar tiempo con Dios, buscar tiempo con Él. Le hicimos un obsequio a cada papá en esta mañana con un librito. Eso te ayuda como guía. Eso te ayuda a motivarte, a buscar de Él, a buscar de su dirección en su palabra. Pasa tiempo con Dios en oración y devoción. La otra sugerencia que te doy es pendiente a las necesidades espirituales de tu familia. Procura ser el sacerdote de tu casa, procura ser el pastor de tu casa, procura que tu familia esté creciendo espiritualmente. Lo otro que te puedo decir es, sé un líder servidor. Sé un líder servidor. Sé un líder servidor en tu casa, con tu esposa y tus hijos. Pendiente a lo que tu esposa necesite de ti cada día. Yo sé que muchas veces llegamos del trabajo cansados, muchas veces no queremos hacer nada, pero nuestra actitud todos los días al llegar a la casa es, mi amor, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? A los hijos, ¿cómo te puedo servir? ¿Necesitas ayuda con la tarea? ¿Necesitas esto? ¿Necesitas aquello? Todo eso no son solamente tareas como padre, pero son tareas que uno lo hace porque uno es un líder servidor. Que tu esposa y tus hijos puedan ver y decir, wow, cuando yo necesito de mi papá, Él está ahí. Él me ayuda, Él me acompaña. Sé un líder servidor en tu trabajo. Busca oportunidades de ayudar a tus compañeros de trabajo a ser mejores empleados. Sé un servidor. Sé un líder servidor en tu iglesia. Descubre tus dones que Dios te ha dado y ponlos en práctica en tu iglesia. Una pregunta que debe estar en la mente y la boca de todo líder servidor es, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Sé un papá dadivoso, no solamente compartir de tus recursos materiales o económicos, sino también de tu tiempo. Tu familia necesita de tu tiempo, como hablamos, tu iglesia necesita de tu tiempo, tu familia en la fe necesita de tu tiempo. Aprende a establecer ese balance que te pueda permitir donar tu tiempo donde pueda ser de bendición a las personas. Y lo otro que te quiero sugerir es, protege a tu familia del maligno. Conviértete en el héroe de tu familia. No solamente, papá, tú eres un héroe porque quizás tu hijo pequeño piensa que tú eres un héroe o te ve como un héroe, pero conviértete en su héroe porque tú los proteges del maligno. Y no solamente físicamente, pero espiritual y emocionalmente. Tú estás pendiente de que lo malo no entre a tu casa. Tú estás pendiente de que espiritualmente ellos no sean atacados. Aparte de las amenazas de la sociedad afuera, tu familia tiene como enemigo su propio pecado, pero que también hay un enemigo allá afuera que está penetrando la sociedad y por ende las familias. Tú debes ser el protector de tu familia. Ese sería el papá ideal. Pongámonos de pie. Papá, hoy te quiero poner esta gran responsabilidad en tus hombros. Muestra la imagen de Dios a tu esposa, a tus hijos y al resto de la sociedad. El máximo ejemplo del Padre ideal es nuestro Padre Celestial. Como hombres, necesitamos imitar a Dios en todo tiempo. Ahora más que nunca que estamos en tiempos en los que necesitamos hombres que se levanten como hombres de Dios firmes. Hombres que no tengan miedo en irse en contra de la sociedad y el mundo. Hombres que defiendan los valores y principios de la palabra de Dios en sus hogares
y que puedan ser familias que sean de testimonio al resto de la sociedad. Yo tengo una gran carga en mi corazón por los hombres de esta iglesia. Yo quisiera verlos crecer y convertirse en esos hombres de Dios que hacen falta en la iglesia. Y es mi oración que este mensaje haya despertado, que este mensaje haya creado convicción, que este mensaje haya edificado, porque necesitamos ser hombres de Dios.